Welcome everybody to this event on leveraging. Gracias a todos a este evento sobre cómo apalancar la justicia fiscal y la lucha por obtener derechos humanos. Soy Ignacio Sáiz y soy director general del Centro de los Derechos Económicos y Sociales. Les recuerdo que tendremos interpretación al español, al inglés y al portugués. We will have a visual rapporteur. Tendremos también una ilustración visual por parte de Andrea Molina que tendremos al final de esta conversación. Este evento es una combinación de una actividad a lo largo de esta semana involucrada con la justicia fiscal y el derecho de los derechos humanos. Este es un esfuerzo a lo largo de diferentes organizaciones por los derechos humanos que están diseminados por toda Latinoamérica y el Caribe. Y la idea aquí es hablar sobre las políticas involucradas con temas fiscales y derechos humanos. Y tenemos a diferentes miembros de movimientos por los derechos humanos que nos ayudarán a explorar la relevancia de estos principios y por la lucha por su cumplimiento, sobre todo en el contexto de los esfuerzos por llevar una recuperación económica justa a partir de la pandemia del COVID-19. Del campo de derechos humanos estaremos con Gaby Ore Aguilar, es una de las fundadoras, organizadoras de esta iniciativa, en su capacidad como su directora de CSR. También Soledad García Muñoz estará con nosotros, que es la relatora especial sobre los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos. Y también estaremos con Olivier de Schutter, que es el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Ahora, desde el punto de vista fiscal, tendremos el honor de contar con la presencia de Irene Obnjo Adida, que es un miembro muy importante del panel, ya que está en la Comisión Independiente de Corporación Fiscal. Es un título un poco diferente de recordar, pero espero haberlo dicho bien. Y también tenemos a Tereye Alemañejo, él es coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Y también tenemos a Alex Codom, que es alto ejecutivo de la red fiscal. Aunque los hemos presentado con diferentes contextos, pues tienen una meta en común, que es hablar cómo han cambiado de un campo al otro, de un ambiente al otro, llevando experiencia y aumentando la convergencia entre ambos movimientos, incluyendo el del derecho humano y los sectores de la sociedad civil. Ahora, los principios, como sabemos, se han originado en Latinoamérica por razones que exploraremos en este panel. Es la región más inecual y desigual, todos ya lo sabemos, pero bueno, ya sea que esa convergencia entre justicia fiscal y el activismo por los derechos humanos, pues veremos que estos han sido los más arraigados, tal vez porque el lugar de la política fiscal en la lucha por los derechos humanos es el que se reconoce aún. Sin embargo, los principios son universalmente relevantes, ya que buscan aclarar las implicaciones y consecuencias concretas de las normas, de los temas fiscales relacionados con derechos humanos, con herramientas prácticas para que los asesores de políticas puedan mostrar responsabilidad. Y es importante también saber cómo los recursos públicos se pueden democratizar. De modo que esta sesión va a explorar la utilidad de los nuevos principios para poder tener un progreso en la agenda de derechos humanos más allá de la región de Latinoamérica y el papel que los órganos de derechos humanos y paneles de vigilancia fiscal y qué papel pueden jugar a la hora de apalancar los principios de una forma más efectiva. Entonces, ahora quisiera pasar a español. Quería empezar preguntándote por qué motivo surgió esta iniciativa en la región, en América Latina, y cómo vieron sus impulsores
impulsoras, cómo vieron ellos la relevancia global, el significado global de esta iniciativa regional? Muchas gracias, Ignacio. Un placer estar aquí. ¿Por qué surge en América Latina? Bueno, esta iniciativa surge en América Latina, por un lado, por el convencimiento de las organizaciones que impulsan esta iniciativa, de que la política fiscal tenía un rol central para enfrentar los problemas estructurales que tú has mencionado en la introducción, la desigualdad socioeconómica, la concentración desigual de la riqueza, la pobreza, etcétera, y que hacía falta un instrumento que hiciera, posible una aplicación más clara de las normas regionales de derechos humanos al ámbito de la política fiscal, ¿no?, en general. Pero también se dieron otras condiciones que contribuyeron a la decisión de implementar esta iniciativa. Y voy a destacar tres de estas condiciones, ¿no? Una de ellas, o la primera, es que existía un ecosistema de organizaciones y de movimientos sociales con mucha experiencia, con experticia y con una gran capacidad para abordar los temas de política fiscal, ¿no? Una generación de organizaciones de derechos humanos que desde hacía muchos años había estado cuestionando la injusticia en la distribución de los recursos a través de los análisis de presupuestos, a través del acceso a información tributaria, etcétera, y que había conseguido una riqueza jurisprudencial en el ámbito nacional. Habían importantes decisiones en cortes nacionales que tenían el potencial de enriquecer en los estándares regionales, ¿no?, de derechos humanos. Por otro lado, también existían redes dedicadas a los temas de justicia fiscal en la región que habían sido pioneras en el abordaje de la política fiscal desde el campo de la economía y del desarrollo. Entonces existía todo este ecosistema que era una condición importante. El segundo factor que me parece importante destacar es la existencia, por supuesto, de movimientos, también movimientos sociales, ¿no?, y movimientos de mujeres, de movimientos indígenas, de personas jóvenes, de personas con discapacidad, que habían empezado a cuestionar de manera más directa no solamente la escasez de los recursos financieros, sino también el impacto desigual de las políticas tributarias en la región. Entonces, se dio un diálogo y una colaboración más activa entre los movimientos de justicia fiscal y de derechos humanos en particular, ¿no? La iniciativa entonces se consolida en un momento en que había una sinergia en las agendas de estos movimientos, los movimientos de justicia fiscal, incluyendo, digamos, el lenguaje y el discurso de los derechos humanos en sus agendas, y las organizaciones de derechos humanos, incluyendo el tema de la política fiscal en las suyas, ¿no? Y un tercer factor que fue realmente determinante en la decisión de arrancar esta iniciativa en la región fue la receptividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para abordar el control de las políticas públicas en materia social y económica, ¿no? En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez permite una audiencia para analizar la política fiscal desde la perspectiva de derechos humanos, solicitada por CSR y por las organizaciones que forman parte de esta iniciativa. Y este esfuerzo coincide también con la transformación de la ex unidad DESC en la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión, que está a cargo de Soledad García Muñoz, a quien tenemos el placer de tener esta mañana en el panel, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las otras, digamos, condiciones de contexto que determinaron la realización el arrancar con este esfuerzo colectivo. La segunda parte de tu pregunta tenía que ver con, ¿no?, de qué manera, cómo se percibió, cómo se pensó, digamos, en el significado global o en el posible impacto global de los principios, ¿no? Bueno, desde el inicio, en realidad la iniciativa tenía una vocación global, ¿no? Y es evidente a partir del germen, digamos, de esta idea que se inicia en una
una reunión global de organizaciones de América Latina y de otras regiones en Lima en el año 2015. De esa reunión global de estrategia surge la Declaración de Lima, que es un germen, digamos, que establece y pone pautas y principios que luego se desarrollan de manera exhaustiva en los principios y directrices. Entonces, siempre se pensó que los principios desarrollados en América Latina podrían contribuir a la mejora y en la rendición de cuentas, no solamente de la política fiscal en la región, pero también tenían el potencial de servir como un recurso y alimentar, ¿no?, los estándares internacionales de derechos humanos en materia de política fiscal. Entonces, por supuesto que desatar el potencial de ese aporte global requerirá un esfuerzo, digamos, sostenido desde varias instancias, tanto de la sociedad civil como del sistema de derechos humanos, ¿no? Y bueno, finalmente las comunidades y las personas más afectadas por el abuso tributario y por la injusticia tributaria se encuentran en los países del sur global. Y son las organizaciones y los movimientos de estas regiones las llamadas a construir los instrumentos y aportar su experiencia en la construcción de la solución de este problema que afecta a la realización de los derechos humanos en el ámbito global, ¿no? Pues, bueno, lo dejo ahí. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias. Quiero recordar que esa reunión de estrategia a la que te refieres, que tuvo lugar en Lima en el 2015, lo organizamos desde CSR junto con Tax Justice Network, el Global Alliance for Tax Justice, Latindad, la Red de Justicia Fiscal, muchos de los que están aquí y las que están aquí presentes y han estado presentes durante esta semana. Soledad, Gaby nos ha hablado de la receptividad del sistema interamericano como uno de los factores que hizo que esta iniciativa encontrara tierra fértil, digamos, en la región. ¿Cuál considerarías el aporte más significativo de estos principios que han nacido esta semana a los esfuerzos que se están llevando adelante en el sistema interamericano, específicamente dentro de la Redesca, para vincular política fiscal y derechos humanos? Gracias, Ignacio. Antes que nada, un saludo muy cordial a todo el panel. Me da muchísimo gusto verles, aunque sea por esta vía virtual, también a la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme, además, a este panel de cierre de esta semana por la justicia fiscal y los derechos humanos. Saben que como Redesca celebro mucho esta iniciativa, como también la de los principios que realmente doy la bienvenida a su final difusión. Hay una utilidad de los principios para el sistema interamericano y gracias, Gaby, por destacar la apertura del sistema que creo que es muy importante reconocerla y por supuesto que exista. Y como digo, esa utilidad se manifiesta tanto en el plano técnico sustantivo. Esto es en cuanto a que, como bien señalabas en la introducción, Ignacio, los principios y directrices vienen a clarificar un panorama que no necesariamente es tan evidente para la comunidad ampliamente considerada de derechos humanos. Todavía hay un divorcio lamentablemente demasiado grande entre la economía y los derechos humanos. Creo que también una gran virtud de esta herramienta que ustedes y su alianza han impulsado es precisamente venir a explicar cuál es esa conexión indisoluble entre la economía y los derechos humanos. Entonces, por supuesto que hay un valor técnico, jurídico, importantísimo, tanto para el sistema interamericano como internacional y para los propios sistemas nacionales de protección de derechos humanos, para los sistemas económicos y actores económicos nacionales e internacionales. Por otro lado, señalaría que también hay
hay un círculo virtuoso de influencia e incidencia. Ya tuvimos, junto con la iniciativa en un reciente periodo de sesiones de la comisión, una sesión de trabajo muy interesante y muy productiva con el pleno de la comisión, ¿verdad? Donde expertos y expertas que han trabajado en estos principios se los presentaron a la comisión y la comisión se mostró ampliamente receptiva e interesada en los mismos y en ver la posibilidad de aplicar sus contenidos en lo pertinente en los diferentes mecanismos de la comisión y nuestro trabajo cotidiano. En este sentido, y gracias a esa oportunidad que proviene, por supuesto, de una alianza ya muy consolidada con todas las organizaciones que vienen formando parte de esta iniciativa y especialmente con su Secretaría Técnica, con el CERS, yo creo que los principios ya han empezado a dar buenos frutos. En lo que tiene que ver con la agenda de mi mandato, ni que decir que son de altísima importancia para también nuestro trabajo, que se incardina dentro de nuestras competencias en esa misma línea. Recientemente saben que yo estoy empezando, bueno, ya avanzada en mi segundo periodo de mandato y que tenemos una nueva agenda estratégica, la REDESCA, que es una versión revisada de la originaria del mandato, en la cual precisamente una línea temática claramente identificada como prioritaria está relacionada con la justicia fiscal y los derechos humanos, como también en conexión con los temas de corrupción y derechos humanos, en los que la Comisión cada vez está trabajando más. Este es un tema que tiene que ver, como bien sabemos, con los recursos disponibles necesarios para el desarrollo progresivo de los DESCA y, de hecho, para hacer posible cualquier derecho humano. Y tiene que ver, como bien explicaba Gaby, con esa cuestión en la región más desigual del planeta. Por tanto, también en esta línea, desde REDESCA, esperamos establecer diálogos entre los actores económicos y los de derechos humanos cada vez más potentes, buscando servir de puente entre ambos mundos en torno a los temas del mandato y de la Agenda 2030. Para eso también los principios directrices y nuestra alianza son muy importantes, considerando que es muy urgente conectar las políticas fiscales y económicas de los estados como de las empresas con las obligaciones derivadas del marco jurídico interamericano e internacional. Tengo otras ideas que compartir, pero lo haré si les parece bien en una segunda parte de mi intervención para dar a mis colegas también la oportunidad de expresarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, esos aportes, ese valor técnico, valor de incidencia, valor clarificativo, aclarador que señalas, obviamente tienen resonancia, tienen utilidad más allá de la región. Entonces, una preguntita de seguimiento era ¿qué rol podría desempeñar el sistema interamericano, o más precisamente la REDESCA, con su nueva línea temática? ¿Qué rol podría desempeñar o podrían desempeñar para ayudarnos en universalizar estas normas, ¿no? Que siempre, como dijo Gaby, siempre tuvieron una vocación más universal? Bueno, entiendo que sigo entonces, y muchas gracias también por esta pregunta, muy importante, porque ciertamente estos principios en este momento en el que además estamos identificando esta línea estratégica en un contexto que lo pide a gritos, ¿verdad? Un contexto de pandemia, un contexto de emergencia climática, un contexto de desigualdad cada vez más profunda y con unas afectaciones más claras, por ejemplo, a las mujeres. Justo ahora veía un informe de CEPAL que da cuenta de cómo la desigualdad y la pobreza está escalando masivamente en nuestra región en relación con las mujeres y otros colectivos, por supuesto, en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, ya gracias también al trabajo realizado por organizaciones como las suyas y como se señalaba, la Comisión ha empezado a recepcionar en esta nueva apuesta de la Comisión a una visión integral de los derechos humanos basada en los conceptos de indivisibilidad, de
interdependencia, interrelación y, por supuesto, interseccionalidad, la comisión, y de hecho mi mandato se inaugura con un informe histórico, que fue el informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, un informe lanzado a fines del 2017, en el cual por primera vez la comisión pone negro sobre blanco que la pobreza es un tema de derechos humanos y hasta para mi mandato, desde luego, el tema de derechos humanos más grave y urgente de nuestra región. Ya en ese informe la Comisión hace referencia a la necesidad de incidir y de que las políticas fiscales se orienten por los principios de derechos humanos. Lo mismo también estamos haciendo ya en el abordaje, en la respuesta de la Comisión ante la pandemia, que es una respuesta de carácter integral y con un claro centro en el derecho a la salud, otros DESCA y por supuesto también en identificar cómo la pandemia está afectando desigualmente a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y muy especialmente a las personas que viven en la pobreza. Nuestras resoluciones, especialmente la 1/2020, también contiene estos llamados, claro, a la redistribución, a la justicia fiscal. Por otro lado, yo quisiera también señalar cómo el informe de empresas y derechos humanos, que es el primero en su género del sistema y que estuvo a cargo de mi mandato, también pone el énfasis en la cuestión de las políticas fiscales y la obligación de los estados de evitar la captura corporativa de los estados o la captura de los estados por parte de corporaciones. Y en ese sentido yo creo que ya hay unos precedentes que nos apuntan a que por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una clara voluntad de avanzar en esta temática y por ende, yo no sé si la universalización, que responde quizá a un plano más global, sí, sin duda, la interamericanización de los contenidos, de estos principios en el lenguaje que obviamente la Comisión tiene a partir de sus propios estándares y mecanismos. Es un proceso en marcha y por supuesto, como ustedes saben desde el mandato, pues tengo el mayor interés en, a partir de esta nueva agenda estratégica, a partir de nuestros diálogos y alianzas, impulsar también una posible resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos mismos temas, que por supuesto va a enriquecerse con los principios y directrices que ustedes nos están aportando. Así que es un camino, como digo, ya en marcha y sin duda que vamos a seguir transitándolo muy, muy de la mano. Así que espero con esto haber respondido la pregunta que me hacías. Muchas gracias. Perfectamente, Soledad. Y muchísimas gracias a ti. Hemos agradecido todas las organizaciones de esta iniciativa, el gran apoyo que hemos sentido de parte de la Redesca y nos agrada muchísimo saber que está la posibilidad de un apoyo quizás más formal de parte de la Comisión mediante una resolución o algún otro tipo de apoyo. O sea que muchísimas gracias, Soledad. Voy a pasar al inglés. I'm now going to speak in English. I'm now going to address Olivier. Y ahora quisiera platicar con Olivier, que también ha sido un gran aliado en este trabajo. Olivier, como les mencioné, es el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Su mandato ha sido probablemente uno de los pocos, o definitivamente uno de los mandatos dentro del sistema de la ONU, que de forma más directa ha abordado el tema de política fiscal y lo relevante que es para eliminar la pobreza y asegurarse del cumplimiento de los derechos. ¿Cómo consideras estos principios? Y bueno, tal vez no tengas mucho tiempo para digerirlos porque acaban de ser creados esta semana. Sin embargo, ¿cómo ves esta iniciativa, estos principios? ¿Cómo podría ayudar a tus esfuerzos de ligar derechos y recursos? Muchas gracias, Ignacio. Primero que nada, quisiera
expresarles mi agradecimiento al César y a la Red por la Justicia y todas las organizaciones que han agregado este esfuerzo. Yo creo que es un logro maravilloso. Y quisiera responder a tu pregunta, pero primero quisiera mencionar las 3 razones principales por las cuales creo yo que estos principios y lineamientos son tan importantes. La primera razón es muy sencilla, porque ofrecería lineamientos y guía hacia un tema que casi siempre es mal entendido. Tasación, temas fiscales, sus objetivos, en general, como lo describen los gobiernos y los congresos. Bueno, pues primero que nada buscan simplemente recabar y recursos y luego quieren influenciar la conducta al ofrecer los incentivos económicos adecuados. Y por último, buscan redistribuir la riqueza cuando son lo suficientemente progresivos. Ahora, cada una de estas 3 funciones tiene una relación directa a los derechos humanos, pero me parece que estos principios entre derechos humanos y política fiscal aclaran estas relaciones y nos permiten a nosotros que abogamos por los derechos humanos y defensores a considerar políticas fiscales al lugar, pero con el beneficio de que ofrezcan este marco. Además, y más allá de estas 3 funciones principales de la política fiscal que acabo de resaltar, tenemos un cuarto, que es que los principios para derechos humanos y la política fiscal que han sido compartidos, lo cuales son muy importantes y a menudo subestimados, buscan asegurar una autodeterminación democrática, en asegurarse de que sea una representación política correcta en los procesos de toma de decisiones fiscales. Y es por eso que el principio 5.5 habla de ello y me parece que es una edición muy, muy útil. La segunda razón por la cual estos principios son tan importantes y oportunos es porque por fin se ha tomado acción a nivel internacional para permitir a los países que tomen decisiones en cuanto a las prioridades que se han establecido a la hora de reformar sus sistemas de recaudación fiscal. Durante muchos años, 40 años más, los países han sido casi soberanos en estas áreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque competían para atraer inversión, para poder mejorar esta inversión para el ambiente y lo hacían en un contexto en el que la carrera hacia el final en cuanto a recaudación fiscal corporativa, provocaba que fuera muy difícil tomar decisiones soberanas. Ahora, gracias a las iniciativas desarrolladas bajo la guía del G20 de la OCDE, de cambios de rentabilidad y marcos inclusivos, hemos podido incluir a 100 o 200 incluso países en este esfuerzo. Y los gobiernos han entendido que es muy costoso para ellos mantener al lugar un sistema en donde los países están compitiendo para atraer inversionistas y por reducir los impuestos y los temas fiscales corporativos. Esto es muy importante para los principios de política fiscal y derechos humanos, porque nos muestra, primero que nada, la gran importancia de las obligaciones en políticas fiscales. Y esto es muy bienvenido en un contexto en donde el Comité la CEDAW en la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres ha sido criticado, porque como puede que recuerdes, Ignacio, el Comité de la CEDAW retó a Suiza, lo desafió ya que tenía nuevamente paraísos fiscales y la legislación, el secreto bancario y fiscal evitaba que los países del sur global pudieran tener acceso a un financiamiento necesario para sus recursos y entonces eliminar la carga en las mujeres. Y la comisión al respecto, a la que tuve yo el honor de servir en 2015 hacia 2020, abordamos el tema cuando consideramos el Reino Unido y los paraísos fiscales bajo la jurisdicción del Reino Unido cuando vimos las islas de Mauricio y que tenían una política muy agresiva que buscaba realmente llegar al fondo de este problema, que incluía incluso a países africanos, y entonces también llegamos a principios que abordaban obligaciones extraterritoriales en este tema. Hoy en día nos encontramos en un momento único en donde los países por último y por fin están recuperando el control sobre sus temas de tasación y fiscales, lo cual va a ser muy útil para esta razón. Y la siguiente razón por la cual es muy importante es porque estamos celebrando en un mes ya el aniversario número 10 de los principios rectores de estos trabajos.
que surgió en 2011. Ahora, estos principios, por más importantes que son, están en silencio en cuanto al tema de tasación y evasión fiscal por parte de las compañías. De hecho, uno de los autores, Shane Dosley, en 2017, redactó un artículo que dice el elefante en la sala, es decir, evitar hablar de evasión de impuestos e incentivar no pagar impuestos, que aborda todos estos temas. Así que es momento para irnos a los principios rectores sobre estos derechos humanos, que es el principio 2.0, que considerará temas como justicia fiscal, inclusión social, sostenibilidad ambiental y los deberes de las compañías. Así que yo le doy la bienvenida a estos principios como una gran contribución a este esfuerzo de ofrecer guía y lineamiento a las compañías. Y por último, en un minuto responderé a tu pregunta muy rápidamente. Los principios sobre derechos humanos en la política fiscal, me parece, pueden penetrar el sistema de derechos humanos de la ONU, especialmente si la red y el Centro de Derechos Económicos y Sociales puede seguir defendiendo la visibilidad y provocando una incidencia por su visibilidad a través de un tipo de consorcio que pudiera considerar que se puede hacer, sí. Sin embargo, si ponemos mayor esfuerzo en su promoción. Y yo les aseguro que el Comité sobre los Derechos Culturales, Sociales y Económicos se beneficiará mucho por depender de estos principios, ya que por el momento el Comité no sabe cómo pedirle a los países cuando consideran sus políticas fiscales, de modo que el comité se enfoca en los niveles de desigualdad, de pobreza extrema, por ejemplo, sin embargo, no en las causas de estas desigualdades y de esta pobreza que se ve perpetuada. En cuanto a los relatores especiales, bueno, pues hay procedimientos específicos del Consejo. Estos principios les permitirán enviar cartas a gobiernos y a parlamentos, como lo hacemos cada vez más, que son cartas abiertas, que hablan de las reformas fiscales, y será una forma de influenciar los procesos legislativos. Y nuestras visitas, en nuestras misiones, estos principios van a ser muy útiles para preguntar las preguntas, valga la redundancia, correctas y poder evaluar la compatibilidad con las obligaciones, con los derechos humanos de las políticas fiscales que han aprobado. Así que espero que podamos seguir platicando y que podamos seguir trabajando con ustedes muy de la mano. Muchas gracias. Maravilloso, Olivier. Muchas gracias por estas palabras y por esta información sobre la estrategia para poder tener un mayor involucramiento y participación de la ONU en estos principios y oportunidades muy prácticas, ¿no? Que definitivamente tenemos que considerar en la agenda de esta iniciativa de ahora en adelante. Particularmente yo agradezco que nos hables de la relevancia de las obligaciones extraterritoriales, que es algo que definitivamente nosotros dentro de los principales estamos muy interesados en poder presentar con toda la jerga que esto conlleva y también la relevancia de llenar y cerrar las brechas sobre los principios y los derechos humanos. Y muchos de nosotros que trabajamos en tasación corporativa somos muy conscientes de ello, de la necesidad, y sí, el 10º aniversario de estos principios es una gran oportunidad para poder insertar el contenido de los principios y poder producir así una versión 2.0, por lo menos poder ir a un tratado que sea más vinculante, que es el punto de la ONU. Excelente. Bueno, ahora quisiera pasar con Irene Obon-Giodida, que ya les mencioné anteriormente, es miembro de la Comisión Cripto, así como del panel de alto nivel de la ONU. Irene, ¿de qué modo crees tú que estos principios pueden apoyar los cambios de rendición de cuentas que FACTI están considerando promover? Pero quisiera que me respondieras esta primero. Tengo otra pregunta también. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido un panel muy interesante, simplemente escuchar los que han hablado antes de mí. Y yo creo, estoy de acuerdo con lo que han comentado, y la mayoría de las intervenciones ya puede que hayan respondido parcialmente a la pregunta que tú me haces. Una disculpa, porque al parecer hay un poco de ruido de fondo en donde estoy, es decir, en la calle. Sí hay ambulancias, me parece. Espero que todo esté bien y que, bueno, no continúe. Pero bueno, volviendo a esta pregunta,
¿Qué es lo que FACTI y Equity tienen en común? Bueno, es una visión, ¿sabes?, de justicia global para una política fiscal progresista y que genere compromiso en la comunidad y por parte de los estados más poderosos que actualmente se encuentran en la comunidad internacional, ya que están situados en economías avanzadas para que realmente se comprometan a un desarrollo sostenible y que también puedan mostrarnos que han priorizado en políticas sobre corporaciones internacionales y su gasto. Sería bueno ver que apoyan los intereses globales públicos, tanto en sus países, pero también a nivel global, porque los problemas de desigualdad que estos principios mencionan y que en los que se enfocan son temas de desigualdad tanto dentro como entre países. Y como ya se mencionó, creo que fue Soledad o Gaby, realmente son los países en el sur global que se ven impactados principalmente por estas desigualdades y que enfrentan una paradoja en donde en todos estos países, ya sea que hablemos de África, Latinoamérica o Asia, tenemos una paradoja en donde los países tienen una gran fuente de recursos o tanto naturales como humanos en cuanto a esas características, pero tienen esta perpetuidad de empobrecimiento. Yo quisiera comentarlo como un empobrecimiento para que refleje que no es solo un estatus, no es un estado, una condición, sino que realmente son acciones, políticas, decisiones que se han tomado que llevan a esta situación, a este resultado, de modo que esta condición surge de la toma de decisiones que se ha realizado hasta ahora. Así que tanto para ICRIS como para FACTI tenemos posiciones muy específicas y en el caso de FACTI tenemos recomendaciones sobre gobernanza global en el sistema financiero global y recomendaciones que ya se han realizado en cuanto al deber ser de la tasación. De modo que esto busca e invita a un pacto global que debería considerar la integridad nacional, que su premisa debiera ser basada en valores clave como la legitimidad, transparencia, rendición de cuentas. Y esto considera también el problema de una forma holística, una solución holística, lo que debería hacer, es decir, abordar los flujos ilegales económicos, monetarios, pero de una forma holística, no nada más separar las prácticas ilegales y las corporativas, sino como un ecosistema, lo cual se comparte mucho en los principios. Los principios toman la idea de los valores, es decir, hay ciertos valores fundamentales que deben influenciar los principios y estos principios deben entonces ser transversales y no debe haber una separación entre la esfera de derechos humanos y las políticas fiscales, sino que debe haber una interconexión entre ellos. Y estos valores deben permear los instrumentos fiscales a diferentes niveles, a nivel global, digamos, con instituciones y con instrumentos que recientemente ya han surgido, por ejemplo, el software de monitoreo que existe incluso en el momento de COVID, porque nos siguen predisponiendo suposiciones detrás de ellas sobre el papel principal de los mercados para moldear el desarrollo y no el papel de los estados como actores de desarrollo clave. De modo que ese tipo de supuestos sigan permeando la política global, los instrumentos globales. Y estos principios son un recordatorio de que tiene que haber cohesión y coherencia en todas las esferas, ya sea en la financiera, en la económica y en derechos humanos y en la justicia, etcétera. Esto es clave para los valores que nos lleven a un desarrollo sostenible dentro de los países, al interior y entre ellos. Ahora, algo muy importante también para mí sería, y de hecho ya lo comentó Olivier, me parece, y cuando se hablaba de qué es lo que los últimos 40 años han hecho, que han mostrado. Bueno, este es justamente el elefante en el cuarto, no es esa idea enorme de la que no queremos hablar. Es esta ideología que han moldeado las políticas a nivel gubernamental y a nivel internacional y que cada vez más
lesionan las instituciones de derechos humanos, porque vemos el enriquecimiento, por ejemplo, en las corporaciones. Esto lo vemos desde la ONU. Así que este pensamiento sobre cómo se moldean las corporaciones políticas y las ideas fiscales son las que nos interesan mucho. Es este nexo entre las élites y las élites estatales por parte política y corporativa. Así que creo que este principio nos lleva a la idea de rendición de cuentas, tanto para actores corporativos como estatales, y crean un marco que se puede usar para poner toda la atención en las acciones y las políticas y decisiones que toman, y que todas quedan cortas en su compromiso y la responsabilidad que tienen ante los ciudadanos, ante la comunidad y en particular ante estos grupos que mencionaba también Olivia, los grupos que son colectivos y que han sido marginalizados, como le decía también Soledad, y que se ven en desventaja por decisiones que son tomadas por las políticas fiscales del día de hoy, de esta época. Ahora, al final del día, lo que yo siempre siento es, a ver, por un lado, necesitamos tener los marcos, hay que conceptualizar ideas, qué es el desarrollo, qué hace estos principios, pues justamente considerar los marcos. Y el siguiente aspecto sería también la parte práctica, la incidencia, el esfuerzo. Esta incidencia tiene que llevar a una coalición y me da mucho gusto que en el proceso de este esfuerzo ha habido coaliciones que también han invitado a movimiento social. Así que no nada más tenemos movimientos fiscales, corporativos, sino también tenemos al movimiento social que puede ayudar a reformar y a cambiar. Y esto vendrá de dos lugares. Primero, del entendimiento, pero también del compromiso. Muy importante. Así que reconocer que hay una necesidad de cambio, es una acción política, es un paso hacia adelante a nivel político. Y sabemos a partir de nuestro trabajo que este paso adelante político viene en respuesta del poder. Entonces, la presión tiene que ser respaldada por el poder de lo colectivo, por el poder de lo que es correcto, pero también por parte del poder colectivo y de la presión que viene de movimientos sociales y de diferentes aspectos relacionados a él. Dicha interacción es crítica. El último punto que quisiera hacer con esta segunda pregunta es que muy a menudo en nuestros espacios estamos hablando pues con uno mismo, ¿no? Con nosotros mismos y usamos terminología y lenguaje, incluso marcos legales o de trabajo que el resto de la sociedad realmente no se relaciona con ellos, no está familiarizado y son justamente los impactados. Así que tenemos que simplificar esto y combinarlo con un lenguaje que sea claro para aquellos impactados, afectados. Así que, por ejemplo, los grupos que trabajan por la injusticia racial, hablamos de la agenda de igualdad, todo esto que son las comunidades indígenas, todas ellas. ¿Cómo podemos asegurarnos en la difuminación y en la incidencia que esta información se base en las realidades concretas que ellos enfrentan y en un idioma, en un lenguaje que sea relevante para ellos y que puedan ocupar? Así que yo creo que este es uno de los temas clave que incluso de ahora en adelante, pues tenemos que recordar que ellos tienen que ser los motores, porque ellos son los que entienden sus realidades y tienen el poder de que estos que no se ven afectados completamente, pues no tienen este entendimiento, vaya. Entonces, a menudo, cuando vemos cambios muy importantes a nivel global en los principios y en las políticas, pues la intervención de los grupos como los movimientos feministas, que son los que debemos apoyar porque buscan temas de igualdad o grupos sociales que buscan eliminar la desigualdad. Hay que apoyarlos porque lo harán de una forma en la que tal vez ustedes o nosotros no sabemos hacer porque para ello no hay un plan B. Entonces tenemos que considerar esto, ¿no? Cómo es que ellos están en el corazón, en el centro de todo esto y cómo su idioma, su lenguaje, usarlo nos permitirá poder realmente usar el poder que ellos ya tienen, porque esa es la idea, simplemente las decisiones políticas. Muchas gracias, Irene. Y te agradezco por llevarnos a esta esfera de la estrategia también. Nosotros hicimos un trabajo fenomenal
Y por nosotros, no nada más me refiero a la CSR y a las organizaciones con las que hemos estado trabajando. Este es un proceso realmente colectivo, un esfuerzo que ha sido alimentado e informado por movimientos sociales, y pueblos indígenas, afrodescendientes, feministas, la sociedad civil. Hemos hecho un gran trabajo en la articulación de estas normas, pero ahora es cuando toca pensar estratégicamente en cómo activamos estos estándares y cómo nos activamos en el debate público y en la esfera pública, de modo que realmente le damos la bienvenida a estas ideas para cómo poder hacerlo. Ahora, antes de continuar a nuestro siguiente invitado, nada más tenemos un par de puntos logísticos. Como María Emilia y Sergio comentaron en el chat, tenemos un documento en Google Doc que pueden encontrar en el chat y que pueden ustedes hacer clic en ese link, que nos permite postear ideas, materiales y, bueno, presentarse. Si gustan verlo, por favor, con toda confianza. Ahora no va a haber preguntas individuales por ahora a todos los panelistas, pero tenemos tiempo al final. Puede que las abordemos, así que si tienen preguntas, por favor, ingrésenlas en el chat. Muchas gracias para quienes ya lo hicieron. Y solamente quisiera agregar que Olivier y Gaby desafortunadamente tienen que retirarse debido a todos los compromisos que tenían. Gracias, Olivier. Gracias, Gaby. Entiendo que Gaby podrá tratar de regresar más adelante, antes del final de la sesión, pero nada más quisiera recordarles que no es que hayan desaparecido, solo es que tenían que retirarse. Entonces, en esta misma línea estratégica, quisiera pasar con Derek J. Alemallejo, que es, como mencioné, el coordinador ejecutivo de la Alianza Global. Y corrígeme, por favor, Derek J., si me equivoco al escribirlo, pero es una federación de incidentes que incluyen la red de justicia fiscal, personas que defienden la justicia fiscal en Latinoamérica, ¿verdad? Y quisiera preguntarte, Derek, ¿qué tan relevante consideras que son estos principios y la iniciativa detrás de ellos en cuanto a las luchas que tienen la incidencia en el sur global? Y si son relevantes, ¿qué adaptaciones podrías querer ver para maximizar esta utilidad en diferentes contextos? Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Estoy muy contento de poder ser miembro de Justicia Fiscal y que lo hayan incluido en este movimiento. Bueno, la Alianza Global es una alianza de 5 redes continentales en África, Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Y esta iniciativa, bueno, pues está buscando tener a CSR también como comiembro que trabaje y ayude a llevar la justicia fiscal a los derechos humanos. Es muy importante. Ahora, esta ambición se ve realmente afectada positivamente por esta iniciativa. En Latinoamérica tenemos también que llevar esta iniciativa a nivel internacional, ya que aquí el problema y el contexto es similar. Las estructuras y la reproducción de estas injusticias también son similares en todos lados. Así que es una tarea muy importante. En cuanto a la relevancia de los principios que se redactaron en el trabajo, bueno, nos tendríamos que preguntar, ¿qué significa la ausencia de estos principios en sus políticas fiscales hasta el día de hoy? Como sabemos, la política fiscal en la mayoría de los países universales están basados en el neoliberalismo y también en el derrame económico, que es únicamente para los ricos. Y en segundo lugar, también si consideramos la toma de decisiones empresariales, pues se basa también en los valores que benefician nada más a los ricos. Es ahí en donde estamos el día de hoy. De modo que estas políticas significan que tenemos que cambiar justamente la base del sistema financiero. En ese sentido, lo tenemos que ver en dos formas.
cómo podemos usar estas iniciativas para que puedan ser un tema universal que pueda gobernar y que pueda informar las políticas a nivel, políticas fiscales a nivel nacional. No hay otra alternativa. Además que tenerlo como un documento de la ONU. Todas las declaraciones universales emanan de este tipo de documentos y han sido muy útiles. Así que durante mucho tiempo hemos pedido a la Convención de la ONU que nos ayude, así como a la Comisión, para que pueda detallar más en este tema. Así que es muy importante considerar estos aspectos. Cuando consideramos los temas de política financiera, tenemos que pensar no nada más dentro de las naciones, sino hacia afuera, ya que las desigualdades se reproducen y no es posible superar una desigualdad en países emergentes sin reducir la desigualdad entre naciones. ¿Qué provoca esta desigualdad? ¿Qué la lidera? Bueno, pues es un flujo revertido obsceno de dinero de países ricos, pobres a ricos. Entonces, si hablamos de los derechos, pues aquí hablamos de los derechos de los países emergentes de tasar una renta, una ganancia global, a nivel global. Y lo que pasa hoy en día es que hay otro tema que ya tiene que ver con cómo multinacionalizar estos problemas. Los estándares tienen que hacerse también de modo que permeen y tienen que afectar a los ricos de igual manera. Este es el momento de que pueda redactarse en un documento de la ONU para que pueda llegar a la convención. Ahora, si hablamos de llevarlo al sur, pues hay ciertas desventajas, hay ciertas dificultades. Estamos acostumbrados a trabajar en silencio. Cuando este movimiento inició en África, era muy difícil para nosotros incluso poder llevar este presupuesto y lograr alinearlo. Aquí estábamos considerando la corrupción, pero también estaban considerando diversos periodos. De modo que el tema aquí es de recuperar estos diferentes silos desde los que se trabaja en silencio, pero obviamente algunos reciben más presupuesto que otros, de modo que cuando podemos trabajar con este presupuesto nos dicen, a ver, este es tanto y esto es lo que pueden hacer y no llega más. Entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad de abordar temas que se superponen? De modo que hay que pensar cómo podemos trabajar de la mano para generar recursos para que podamos trabajar en temas que se superponen y así los recursos puedan salir del mismo lugar que esté unificado. Ahora, estos principios son muy importantes y son los principales en los que tenemos que trabajar. Pero si seguimos trabajando de forma independiente, a modo silos independientes, no podremos llegar muy lejos. Entonces, estos temas que se superponen y que son fundamentales tienen que estar cubiertos de todos los ángulos. Tenemos que dejar de trabajar de forma independiente, sino trabajar en la convergencia de movimientos de justicia unidos para que todos podamos trabajar y cambiar la situación estructural. De modo que esta es una oportunidad en donde tenemos la tarea que es anclar este esfuerzo y esta iniciativa en otros continentes también, pero también tenemos el deber de reunir todos los esfuerzos para que se convierta en un instrumento, una herramienta para cambiar lo que sucede a nivel internacional y la forma de trabajar. Muchas gracias. Excelente, Dereye. Ojalá podamos contar contigo y con todas las redes que son parte de la Alianza Global, precisamente para que podamos llevar esta tarea hacia adelante y globalizar estos principios para poder adaptarlos y obviamente poder crear un sentido de propiedad, ¿no? Un sentimiento de propiedad y eliminar realmente el trabajar a un nivel individual tipo silos, sino que sea en convergencia. Es irónico que nos hablas de silos dentro de los movimientos para la justicia fiscal, ¿no? Digo, el presupuesto frente a lo fiscal
el movimiento que los defiende. Es lo mismo que sucede a nivel de derechos humanos y es crucial para la batalla, no nada más que haya justicia fiscal para derechos humanos, sino también para justicia de género, justicia racial, desigualdad global. De modo que estamos muy emocionados y pues vamos a poder trabajar muy pronto con ustedes para eliminar estos silos. Así que con esta idea, pasemos por favor con Alex, que es de la Red de Justicia Fiscal y que ha estado trabajando con CSR durante mucho tiempo para poder crear un puente de lo fiscal a los derechos humanos. Alex, uno de los aspectos fenomenales que se ha hecho es progresar en las normativas y estándares y regulaciones. Y creo que Irene comentaba que ya han tenido un progreso en los principios que circulan la justicia fiscal, pero también han hecho un gran trabajo, creo yo, a la hora de cambiar la narrativa pública y el entendimiento fiscal. ¿Por qué es que importa el aspecto fiscal y poder avanzar este debate más allá de lo tecnocrático o de los sectores progresivos que lo hacen algo más popular y que nos permiten cambiar? Entonces, mi pregunta para ti es, porque es muy útil, obviamente, para nuestro proceso entender y tener información a partir de la experiencia de ustedes. ¿Cómo es que se dan las nuevas normas y estándares para poder traducirlos en narrativas? Es decir, ¿cómo podemos hacer que esta iniciativa también tenga un impacto en cuanto a cambiar la narrativa más amplia? ¿Qué nos puedes compartir al respecto a partir de tu experiencia? Esta es una gran pregunta y muy razonable porque nosotros, bueno, ya hemos trabajado un poco en ello. Primero que nada más déjame decirte que yo soy parte de un panel maravilloso. Felicidades por estos principios, de verdad. Me parece que es muy importante y me parece que ha sido maravilloso poder aportarlo para cubrir los diferentes temas con la ayuda de la gente involucrada para poder llegar a algo tan claro y tan contundente. Yo realmente creo que va a ser un tema clave de la agenda de incidencia y para poder crear narrativas y estándares de cambio durante el siguiente periodo. Así que definitivamente va a ser algo muy emocionante y lo espero con los brazos abiertos. Bueno, pensando en la red de justicia fiscal, cuando mi predecesor John Christensen estableció esta red en 2003, hubo un par de temas importantes, varios, pero quisiera mencionar dos. Uno de ellos fue que los colegas redactaron los primeros estándares de contabilidad para reporteo, de modo que esta medida tan técnica logró una transparencia multinacional que permitió por lo menos ver el grado de cambio de rentabilidad y cuántos países estaban ganando, perdiendo. Era algo de nicho realmente. E incluso hoy en día podemos ver que se pueden involucrar con estos detalles técnicos. Pero al mismo tiempo, John tenía una idea que era el compromiso que lo guió desde ese entonces, que el papel no era ni es obtener cambios de política individuales en países individuales o a nivel individual, vaya. Más bien era cambiar el clima en general, el ambiente. Si hay una política, pero nadie realmente entiende por qué, entonces la política ya sea que no será efectiva o que se va a simplemente desmantelar el año siguiente. Así que lo que importa aquí es cambiar las narrativas que la gente tiene en mente para que podamos empezar a luchar en contra de ellas. Y sería más inteligente, obviamente, pagar menos impuestos, ¿no? Vale la pena. Cuando Donald Trump dijo eso al querer ser elegido en 2016, pues era como un momento en el que todos nos quedamos sorprendidos y de verdad dijo eso. Digo, obviamente logró que lo votaran, ¿verdad? Y que lo eligieran presidente. Pero bueno, nadie diría algo así en la televisión, vaya, nadie se hubiera atrevido nunca a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así o asado para que ya no paguen tantos impuestos sobre la herencia, por ejemplo. Nadie se había atrevido a decir esta narrativa en televisión, los medios. Así que el problema con la corrupción es problema que afecta a los países más empobrecidos. Y obviamente no es cierto, porque nada más pasa en en esos países. Es un tema en el que tienen que lidiar todos los países. Así que tenemos que empezar a
entender que hay estructuras globales provocadas por el imperio de, no sé, paraísos fiscales, que obviamente, y más importantemente, le da a los estados la habilidad de poder trabajar para su gente, y eso es crucial. Así tendrá que ser por lo menos, pero obviamente no lo es, ¿no? Entonces, ha habido un momento pivotal en este tipo de entendimiento del mundo que empieza realmente a esparcirse y con ello, pues, obviamente, el argumento de la arquitectura global. Y como decía Irene y como decía Dereye, se trata de alejarnos de, por ejemplo, en el caso de la OCDE, el grupo de países ricos que establecen reglas fiscales para todos y luego le dice a los países de bajos ingresos que no les va bien y que es culpa de ellos, por favor. Entonces son las narrativas las que realmente al final del día tienen que cambiar a medida que entendemos el mundo en formas diferentes, pues el contexto en el que hacemos políticas en países individuales y en movimientos individuales, pues se sostendría de una forma más importante. Y creo yo que estos principios lo que pueden hacer es realmente fortalecer un cambio en particular, que sería el alejamiento de los impuestos y más bien pensar en lo económico, en los incentivos. Lo tenemos que hacer un poco hacia invertir menos o más. No sé aquí cuál sea el trade-off, vaya, el precio a pagar o el intercambio que haya que hacer. Obviamente, hay algunos absolutos y hay derechos humanos absolutos que demandamos y que se nos demandan, que los impuestos solamente son una parte que nos va a permitir lograr. Obviamente hay que recaudar dinero y tal vez haya un intercambio que haya que hacer aquí, algo que pagar, pero también se trata de convenciones de las relaciones políticas. Es la gente más humanizada la que tiende a pagar los ingresos más altos, obviamente, en impuestos, pero también terminan pagando más impuestos indirectos, lo cual significa que no tienen la misma relación, no ven cómo es que los gobiernos gastan ese dinero, mientras que la gente que está en el extremo de la distribución de la riqueza termina pagando cada vez más parte de su ingreso mediante impuestos, pero son impuestos directos. Sienten que el gobierno está gastando su dinero y obviamente ellos sienten empoderado, de modo que nuestros sistemas fiscales no nada más están batallando con temas de igualdad, sino que también buscan eliminar la desigualdad para que pueda haber diferentes razones a nivel global que puedan permitirnos entender que los temas fiscales son políticos y tienen que ver con derechos humanos. Y es crucial entenderlo así. Y hay una gran narrativa que yo quiero tomar a partir de los principios, que es esa. A partir de todos los individuos, pues es muy importante decir, este cambio es el que tenemos que lograr. Brillante, gracias Alex. Tal vez tengamos que incluirte en nuestra lista de cambio de narrativa, alguien encargado para ello, porque nos has ayudado mucho a poder entender no nada más el valor de estos principios, sino también cómo estrategizarlos, vaya, y cómo podríamos traer estos cambios de narrativa mucho más amplios. Ahora, esto ha sido fenomenalmente rico. Estas intervenciones han estado muy enriquecidas y nos han enriquecido. Y quisiera leerles algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat. Tenemos por lo menos 3. Nuestros colegas nos dirán si hay más de 3. Entonces, Neil Coleman, aliado del Movimiento por Justicia Fiscal en África, nos habla de tasación corporativa, particularmente cómo lidiar y responder a la propuesta del presidente Biden, que ha sido reducir el impuesto a 21% mínimo a las corporaciones a 15% y no sé si quisieran comentar y cuáles serían los vehículos en órganos multilaterales para poder avanzar en este comentario. Mati Cojonan y otros aliados muy de cerca, que han seguido esta coalición muy de cerca, quisieran platicar también sobre la pregunta. Así que esta es una pregunta para los panelistas. Tenemos otra pregunta, la de Libby Gervais, otra aliada de esta iniciativa de INESC en Brasil, una de las 7 organizaciones que han iniciado estos trabajos. Y nos pregunta, ¿cómo podemos conectar la lucha por justicia fiscal con el proceso de finalización? Y la tercera pregunta que viene el chat es de Claudio Schuftan,
también un aliado muy cercano en el movimiento, basado en, me parece, Vietnam. Claudio nos pregunta, ¿qué hemos hecho para involucrarnos con el aspecto parlamentario y con los hacedores de políticas y que los que se encargan de toma de decisiones, que es una parte importante del constituyente? Y si hay otras preguntas, una disculpa, pero no voy a poder pedirles a cada uno de ustedes a responder todas las preguntas, solamente quisiera invitarlos a quien quisiera responder a que por favor lo haga. ¿Quién quisiera hablar sobre ello? Sobre lo que comentó Biden, sobre la propuesta de Biden. A ver, Alex, por favor, veo que levantas la mano. Y Derek también, por favor. Sí, como mencioné en el chat, Derek, si gustas, por favor, porque yo ya lo contesté por el chat. Derek, por favor. Es una muy buena idea que Alex me permitiera dar la respuesta porque yo justo iba a responder por tweet, pero lo puedo hacer ahora en vivo. Entonces, hay una glorificación exagerada del plan de Biden. Obviamente, lo interesante sería es que se va a recaudar menos, vaya, no es la reducción de 21 a 15%, lo que es importante, sino las compañías que estarán afectadas en la reforma también tienen que reducirse a 100. Es decir, hay esfuerzos para detener las medidas unilaterales y si cientos no están de acuerdo con estos cambios, con estas negociaciones en la OCDE, pues entonces el plan de Biden también va a desalentar acción unilateral de los países al proponer una resolución, mecanismos de resolución vinculantes y no disputables. Es decir, esta idea de cambiar la rutina de los propuesta por la OCDE es un tema técnico. Solamente la inversión global, internacional, es la que va a ser asignada. No se trata del reconocimiento de la tasación. Se trata de asignar 10% de la rentabilidad global. Para que nosotros podamos decir que esto es una victoria, estaríamos viendo que este cambio de destinación no va a ser justo. Ahora hay demasiada propaganda, sin embargo, ni siquiera es seguro que pueda ser posible por el Congreso. De modo que a lo que me refiero es que, por favor, no desarmen a los países emergentes en esta negociación crucial al prometer lo que Biden está prometiendo. A mí lo que me preocupa es eso, porque si todos dicen que el plan de Biden es un gran hallazgo, va a desarmar a los países emergentes. Por ejemplo, en África, en el foro de administración se propuso alejarnos de la rentabilidad residual y rutinaria y permitir una global. Esto fue propuesto y no es realmente la propuesta de Biden. Entonces, 25%, ya no, ahora va a ser 15%. Se puede considerar incluso 2.5%, que sería tremendo, ¿no? Que no es el caso de Biden. Pero bueno, todo este paquete se tendría que considerar junto y la legitimación de la OCDE es una organización que establece las reglas a través de este proceso y que siempre considera lo que se tiene que hacer. Así que ahí me preocupa. Y yo lo que digo, no desarmemos países como Argentina que están decidiendo no aceptar los excesos que se están negociando. Obviamente desarmar en modo figurado. Y no olvidemos que estas reglas no tienen que estar en las manos de un club de países, sino por parte de la ONU. Gracias, Teres. ¿Ya alguien más se quisiera comentar algo?
just briefly, sorry, Soledad, I'll be quick. I mean, I think that there is a... Seré rápido. Es como la versión del vaso medio lleno. Estoy de acuerdo en las preocupaciones de Roger, por supuesto, pero me siento muy optimista ahora porque tenemos el panel FACTI, tenemos cada vez más la división de investigación monetaria del Fondo Monetario Internacional. Tenemos, personas como nosotros, así como grupos importantes como el Foro de Administradores Fiscales y el grupo G24, que nos dice que la respuesta son dos cosas. Es un tema fiscal global corporativo que se va a ver afectado y que nos da la oportunidad de cambiar, obviamente, tasación de una forma más positiva. En la OCDE definitivamente ahí son supuestos y tenemos que reconocer que esto tiene que ser un proceso de la ONU a pesar de que no lo fue por muchas razones equivocadas. Pero este consenso realmente es fortalecedor. Entonces, sí habrá progreso, no sabemos cuánto, pero yo siento que estamos justo hacia un cambio de narrativa, hacia políticas que han cambiado. Así que empiezo a pensar que estamos en un buen camino. Soledad, Irene, nada más quisiera agregar a eso y estar de acuerdo con lo que Alex comentó. Este foro para el tipo de negociaciones debe ser movido a la ONU y las oportunidades vienen y vendrán a lo largo del año, incluso las resoluciones de la Asamblea de la ONU y todo este esfuerzo se tiene que hacer. Pero lo que yo también quisiera enfatizar es que hay una resistencia y creo que Alex ya mencionó, y esta resistencia es porque la existencia de las recomendaciones por FACTI como tal no va a crear el cambio. Más bien tenemos que ver el trabajo por parte de la comunidad de la justicia fiscal y otros actores desde el punto de vista de derechos humanos, incluido con personas internas que apoyan en las delegaciones de la ONU y en la ONU como tal. Es ese tipo de trabajo el que tiene que realizarse, porque vemos aquí presión de la OCDE, presión significativa además, contra esas recomendaciones y el proceso como tal ya terminó. Hicimos nuestro informe, ya lo enviamos y seguimos haciendo trabajo de incidencia. Sin embargo, este no es como panel. Porque terminó en febrero cuando se presentó el informe. Así que para que estos procesos tengan un impacto, tenemos que trabajar como sociedad civil, los cuales han sido críticos. Tanto en el proceso como tal, muchos de ustedes aquí pues juegan un papel muy importante en ese proceso. Entonces tenemos que alejarnos un poco de este panel que crea sinergias y que pensemos en cómo poder obtener el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan apoyar, trabajar con las delegaciones estatales, con el sistema internacional y con instituciones como la ONU en este caso, en donde podríamos poder tener un trabajo importante. En el FACTI, por ejemplo, hay una colaboración y un trabajo de apoyo y de acompañamiento. Y si podemos relacionarlo con las delegaciones, pues podemos asegurarnos de que haya claridad en dichas delegaciones. Por último, y creo que tiene que ver, es a lo que tenemos que hacer. Aquí lo que se comenta es crítico. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios en cuanto a un espacio político, gobernanza e impuestos reales? Rentabilidad que surja de estas propuestas. Esta pregunta y esta evidencia alrededor de esa pregunta son importantes. Muchas naciones no tienen la capacidad financiera para hacer este tipo de investigamiento que descomponga el impacto de las propuestas que vienen de la OCDE y el trabajo que se ha ido por parte de los grupos aquí que ya lo han hecho, como TGN. Compartir ese tipo de evidencia con los gobiernos es importante para que puedan ver cuáles son las propuestas de la OCDE y qué significan para los ingresos y cuál es la asignación de impuestos y de ingresos en los países. Y creo que esto va a ser muy importante. Ahora, en el panel, una de las razones por las cuales la AU abordó este tema
así como a las secretarías de finanzas, que son quienes normalmente no son los grupos que incluyen a las partes realmente interesadas e involucradas y afectadas, sobre todo, son los que terminan enfocándose en un pensamiento diferente. Pero una de las razones por las cuales se creó este panel fue por la evidencia que se les llevó por parte de la sociedad civil sobre los flujos financieros ilegales a sus ingresos. De modo que, volviendo a las narrativas que Alex comentaba, la información y la evidencia del verdadero costo al status quo, a la falta de gobernanza inclusiva y a las propuestas de asignación de impuestos que vienen de la OCDE importan. Hubiera querido mencionar, y es lo último de lo que voy a hablar, a medida que hablamos del aspecto positivo que surgió a partir de la OCDE, es que es importante ver cómo tiene un impacto en los diferentes países. Así que si tenemos sistemas que promueven más intercambio de información, estos sistemas solamente funcionan para algunos países y no están suficientemente abiertos ni son accesibles. Y el efecto neto aquí es crear más igualdad entre la situación de aquellos que tienen acceso y aquellos que no. De modo que la importancia que las soluciones universales y de poder ir desglosando esto a nivel país es lo que yo quisiera resaltar. Gracias, Irene. Soledad, desde hace rato querías comentar, por favor. Una disculpa porque, pues sí, desde hace rato, ¿no? Sobre cualquier tema, no importa. ¿Puedes responder sobre esta pregunta o cualquiera de las preguntas que se han hecho? Perfecto, ¿no? Mucho mejor así poder tener un tema libre y haber podido escuchar las interesantísimas respuestas de Alex y de Irene y de Dereye. Realmente aprendí muchísimo y mi reflexión en realidad gira en torno a qué importante que se hagan este tipo de planteamientos y qué necesario sería que ahora que tenemos mayores posibilidades de articular esfuerzos y que contamos con mayores herramientas también, ¿no? Para aplicar desde una perspectiva de derechos humanos a la cuestión de la justicia tributaria y políticas fiscales. Poder disponer de algún tipo, lo hablo desde la labor de monitoreo del mandato, ¿verdad? De observatorio o de lugar donde todas estas alertas o temas que merezcan una discusión profunda, interdisciplinaria, pudieran estar de alguna manera, no sé si centralizados, pero sí relevados, ¿verdad? O sistematizados. Y en ese sentido yo quería dar un mensaje de apertura desde mi mandato y de interés también a recibir este tipo a partir de esta pregunta de informaciones. Estados Unidos obviamente es un champion mundial a nivel económico y es también un estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, con lo cual también estamos dando seguimiento a sus políticas, a sus medidas. Así que yo quisiera, Ignacio, también aprovechar a compartir con las y los colegas el dato de contacto del mandato. Estamos muy abiertos a recibir informaciones con el objetivo también de monitorear y de poner en práctica también estándares que son recientes para la Comisión, pero que especialmente a partir de los estallidos sociales en América Latina, sobre todo el 2019, hemos empezado a ser cada vez más sensibles y activos en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, las reformas tributarias, las reformas que tienen que ver con la austeridad y que afectan después al gasto social de una manera a veces dramática y más ahora en tiempos de pandemia, son un tema que estamos monitoreando y necesitamos mucha ayuda para ello. Entonces, también darles ese mensaje de nuestra apertura y que también necesitamos pues, el apoyo especialmente de la sociedad civil y de la sociedad civil especializada en esa materia para hacerlo de una manera eficiente y también de una manera pues, que sea inteligente y que ayude a generar los diálogos y consensos necesarios. Hablaban de la OCDE, nuestro propio informe Empresas y Derechos Humanos, que de alguna manera a nivel interamericano viene a suplir ese vacío que señalaba el relator de Schutter
en relación con el silencio de los principios rectores en relación con el tema fiscal. Nuestro informe es muy claro en esto, tiene no solamente un criterio interamericano centrado en este tema, que habla de la necesidad de combatir la corrupción y la captura del Estado con todas las letras. Tenemos también desarrollado un contexto interamericano de especial preocupación en nuestro informe a la luz de la información recibida, que se llama precisamente Políticas Fiscales, Prácticas Tributarias Empresariales y Poder de Influencia en la Toma de Decisiones Públicas. Este informe está en inglés también, así que desde ya que lo pongo a disposición de la audiencia y de las y los colegas de panel, pero sí me parece muy importante también destacar que en nuestro informe las recomendaciones que hacemos están dirigidas principalmente a los estados americanos, más también a las empresas y a los actores financieros internacionales. Y creo que es también un momento de mirar con estos principios suyos y nuestros estándares en la mano cada vez más a estos actores para no solamente monitorear, sino iniciar los diálogos que aproximen ambos mundos y que también nos permitan instalar una idea que el relator especial sobre deuda externa de Naciones Unidas ha venido impulsando y que me parece muy importante, que es la necesidad de que todas las medidas que se tomen, por la positiva o por la no tan positiva, tengan una evaluación de impacto sobre los derechos humanos. Creo que ese es un punto también central de los esfuerzos que tenemos que llevar a cabo en esta materia. Y bueno, lo dejo por acá, Ignacio, nuevamente un placer enorme. Thank you very much to all of you. Very nice to Muchas gracias a todos. Fue maravilloso conocerlos y verlos en pantalla. Hasta luego. Gracias, Soledad. I'm going to switch back to English. We have only 3 minutes left for this event. Ahora cambié en inglés. Solamente tenemos 3 minutos para terminar este evento. Hubo otras preguntas sobre financialización. Claudio hizo una pregunta de seguimiento sobre en dónde en la simetría pues ya se este tema fiscal, y también tuvimos una meta pregunta sobre si el abuso fiscal es un abuso también de derechos humanos, término que usamos muy a menudo, pero también se preguntaba cómo es que podemos apalancar los derechos humanos y las normas de formas prácticas para poder lograr la rendición de cuenta. En los 2 minutos que nos quedan, tenemos otras cosas que hacer, digo, antes de ir cerrando. Sin embargo, sí quisiera recordarles que mi colega Sergio ha compartido información en el chat. Hay links a documentos adicionales que nos informan de los principios. Entonces yo quisiera invitarles a que los revisen, a que cubre temas que se han abordado en estas preguntas. Ahora, en el tiempo que nos queda, también quisiera recordarles poner comentarios adicionales en el documento de Google que estuvo en pantalla, en el chat. Sus comentarios y sugerencias son extremadamente importantes. Ojalá hubiéramos podido tener toda la información necesaria para cubrir estos temas y todo el tiempo necesario para cubrir estos temas. Ahora, muchas gracias. Primero que nada, a los panelistas tan maravillosos. No hubiéramos podido desear un panel más autoritario. Gracias, Gaby. Gracias, Soledad. Gracias, Olivier. Gracias a Irene, Dereye, Alex. Este ha sido realmente una sesión estratégica y tenemos mucha información y pues la alianza en esta iniciativa definitivamente se va a alimentar de esta información y obviamente la usará para los siguientes pasos que
en los que trabajaremos. También quisiera agradecer particularmente a las 6 organizaciones en este grupo, en esta iniciativa, junto a CSR, a CELS en Argentina, al Grupo de Justicia en Colombia, Fundar en México, INESCI en Brasil y Red de Justicia Fiscal. Espero que no me haya faltado ninguna. Y también quisiera agradecer y así en Argentina. Voy en orden alfabético. También quisiera agradecer a Fundar, a Alicia Aide por todo su apoyo, por su ayuda en la organización de estos eventos de derechos humanos y justicia fiscal. Gracias al comité de expertos. Los pueden encontrar en los links. A todos los que han estado involucrados con los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, grupos feministas. Muchas gracias por ayudarnos a articular estas normas y estándares. Y quisiera agradecer al equipo también de CSR que ha liderado este trabajo, mis colegas Sergio Chaparro, que ha hecho un trabajo maravilloso en coordinar este proceso y todo el trabajo pesado intelectual y la interconexión entre la alianza. Y también quisiera mencionar a mis otros colegas en Latinoamérica que se han encargado en la comunicación de esta iniciativa, también en Bogotá, en mis 2 colegas en Argentina, Miriam Manberti, y pues todo el trabajo pesado que ha hecho a nivel intelectual con los principios. También quisiera mencionar, esto suena ya como las Óscar, es una disculpa, pero también quisiera agradecer al equipo técnico que nos ha ayudado el día de hoy. Santiago, me parece que nosotros, bueno, todos hemos sido Santiago el día de hoy, casi literalmente, y es porque aparecía el nombre, ¿no? En su pantalla, pero bueno, también a los otros miembros, Natalia, que también estuvo trabajando con nosotros, a las intérpretes Galia, Paola, y perdón, ya no veo el otro nombre, pero bueno, igual quisiera agradecer a todos los intérpretes, y bueno, pues también a nuestra ilustradora, a Carolina Riley y Andrea Medina, no Molina, y quisiera invitar a Andrea a que por favor nos muestre la representación visual de las pláticas del día de hoy. Your visual. Hola, buenos días a todos. Básicamente están las ideas principales de su conversación. Como un hilo conductor están obviamente los principios y el cómo desde su semilla que surge en Latinoamérica se ha ido permeando hacia los demás países de la parte sur global, y la importancia del trabajo conjunto de la justicia fiscal y los derechos humanos y cómo se van entrelazando de diferentes formas, y la necesidad de la presencia de las comunidades más afectadas como las mujeres, las comunidades indígenas, y como la importancia de traducir todos estos análisis un poco a su lenguaje para ser accesible y también tener como una noción más clara de sus realidades como para poder hacer un cambio más adecuado. Y la invitación de seguir como en este diálogo y monitoreo conjunto como para sumar las fuerzas y tener en cuenta como que las medidas necesitan llevar también toda una serie de evaluaciones de impacto para poder tener como un cambio más integral. Maravilloso. Muchísimas gracias, Andrea, por esta visualización de la riqueza de esta conversación. Realmente has hecho un trabajo maravilloso de captar
las ideas principales y el aspecto reivindicativo de esta conversación, ¿no? So passing again to English, it remains for me just to... Así que pues lo único que me queda es agradecerles a todos. No dije los nombres completos de las intérpretes, una disculpa, realmente quería agradecerles a Galia, a Paola y a Luz María, que era el nombre que me faltaba. Les agradecemos mucho su esfuerzo, sabemos lo difícil que es y cómo ustedes tienen que estar pues en espera, ¿no? Desde antes que empiece el evento. Espero que esto nos deje algo, que sea emoción y ambición. Y esta emoción de seguir con la lucha y el reconocimiento de lo importante que es esta lucha, justamente. Esta es una iniciativa que mueve fronteras desde Latinoamérica hasta el mundo, desde que nosotros moldeemos la política fiscal hasta que básicamente reemplacemos el neoliberalismo, cambiando los límites en nuestros hilos, como se estaba mencionando. Vaya, este cambio no va a suceder si es liderado únicamente por un solo movimiento. Tenemos que crear alianzas en diversos movimientos. Es justamente lo que esta iniciativa ha buscado hacer y seguiremos haciéndolo en los siguientes años por venir. Ojalá que se unan a nosotros. Muchas gracias a los maravillosos panelistas y muchas gracias a todos ustedes por habernos visitado desde todas las partes del mundo posibles. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es la relación entre la política fiscal y los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por existir. La política fiscal es la forma en la que el gobierno obtiene los recursos para financiarse y cómo los gasta después. Esta política puede promover o generar retrocesos en la garantía de los derechos humanos. En América Latina, la región más desigual en el mundo, durante la pandemia por COVID-19, 73 multimillonarios aumentaron su fortuna en $42,000 millones, mientras se estima que 52 millones de personas ya han entrado en la pobreza. Esto demuestra que los países de América Latina no están cumpliendo con los acuerdos internacionales de derechos humanos que suscribieron. Si estos acuerdos internacionales fueran cumplidos, la política fiscal estaría al servicio de las personas y sus derechos en vez de restringirlos, que es lo que sucede hoy en la región. Con eso en mente, 7 organizaciones en América Latina se propusieron analizar estos acuerdos internacionales y aclarar cuáles son las implicaciones en derechos en materia de política fiscal. Así surgen los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal, que al ser aplicados por los gobiernos asegurarían que las políticas fiscales estén al servicio de los derechos. Algunas de las ideas en el documento aclaran que el Estado necesita recaudar impuestos de manera justa, de forma que los más ricos contribuyan más. Que las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las comunidades que han sufrido discriminaciones deben tener prioridad en las decisiones del gasto. Y que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a la rendición de cuentas. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web